Nuestro invitado de hoy es un pensador de la ciencia y un científico del pensamiento, matemático y filósofo que desde hace 4 décadas analiza, describe y desentraña las consecuencias del desarrollo tecnológico para nuestra vida individual y colectiva. A él debemos algunos conceptos que hoy forman parte del vocabulario de los analistas en todo el mundo, como telépolis, los señores del aire o de la nube, tecnociencia y tecnosociedad, sin olvidar su clasificación de los 3 entornos en los que vivimos: el entorno biológico, el cultural y el virtual. Javier Etxeberria Esponda recibirá el próximo martes el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2016. Un premio en reconocimiento a toda una trayectoria académico-científica de gran envergadura, pionera además en su ámbito de estudio. Una figura de referencia en las humanidades a nivel mundial y más concretamente en la investigación sobre tecnología, cultura y sociedad, tal y como argumentó el jurado al dar a conocer el premio el pasado mes de junio. Un año más, el premio Eusko Ikaskuntza es nuestro invitado, Juan Aguirre. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Y es un placer recibirle, claro. Evidentemente es un lujo tener con nosotros esta tarde a Javier Etxeberria Esponda, catedrático de Filosofía de la UPV, donde además Eva fue fundador de la Facultad de Filosofía ya por los años 70 y actualmente investigador además de Ikerbasque. En su dilatada carrera, además de lo que ha señalado antes, pues hay que decir que ha alumbrado una muy nutrida bibliografía en torno a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Y ha recibido galardones antes del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa. Galardones como el premio Anagrama de Ensayo en el 95, el premio Euskadi de Investigación en el 97 o el premio Nacional de Ensayo en el 2000, otorgado por el Ministerio de Cultura. Y es como también has apuntado antes, Eva, es una persona con una gran proyección internacional en donde, pues bueno, por señalar simplemente, destaca como asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos, en la dirección de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, miembro de las comisiones evaluadoras de la Unión Europea, la Fundación Europea de la Ciencia o los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología de México o Argentina. Así que es un placer poder saludar esta tarde al profesor Etxeberria. Arratsaldeon, profesor. Arratsaldeon. Bueno, ¿cómo vive, profesor Etxeberria, el premio que recibirá el próximo martes en presencia de las máximas autoridades del Gobierno vasco y del Gobierno foral de Navarra, con los presidentes de las entidades otorgantes y con los representantes de las 7 universidades que participan en el jurado que concede este prestigioso galardón? Pues lo recibo con mucha satisfacción por la complejidad y la diversidad de instituciones que otorgan ese premio y en particular también con alegría por las personas que me han apoyado y que sienten y sentirán en ese momento, dentro de unos días, particular alegría por la entrega misma del premio. No me refiero mayormente a mi familia, pero también a muchos colegas, sobre todo los que me animaron a volver al País Vasco cuando se creó Ikerbasque. Me refiero a Mari Carmen Gallastegui, a Ander Gurruchaga, a Alfonso Unceta, en fin, a distintos colegas que han apoyado mi trayectoria, sobre todo en los últimos años, puesto que este premio, que es muy importante, al ser un jurado compuesto por 7 universidades, todas las de Euskal Herria, pues sin duda es una ratificación de la trayectoria, sobre todo de los últimos 10 años míos, ¿no?, que ha sido desarrollada de nuevo aquí. En alguna ocasión ha definido la tarea del filósofo como la de alguien que, más que experto en una materia, se dedica a reunir saberes y experiencias creativas para integrarlas en un discurso que diga algo más, que vaya más allá, que ilumine la realidad desde perspectivas diferentes. Quizá esta sea una buena respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía en un momento además en el que está siendo marginada en los planes de estudio? Bueno, yo entiendo la filosofía como un arte de componer, voy a utilizar una metáfora textil, de componer tejidos de conceptos. Es decir, el filósofo, o yo por lo menos tal y como concibo mi tarea, es un filósofo filosofía significa deseo de saber, deseo de conocimiento. El conocimiento lo tienen otros, lo tienen los científicos, los ingenieros, lo tienen los artistas, lo tienen los músicos, lo tienen, en fin, diferentes profesiones. El filósofo lo que hace es, partiendo del conocimiento, del saber que tienen otras profesiones y otras disciplinas, compone un tejido de conceptos
que, por así decirlo, da la imagen de su época. Es decir, es como el traje de cada época histórica, el traje compuesto por los filósofos, ¿no? Una especie de vestimenta. Es completamente diferente la filosofía pues en tiempos de Platón y Aristóteles, o la filosofía en tiempos de los estoicos, o la filosofía en tiempos de, no sé, de Santo Tomás, de San Agustín, etcétera, la filosofía en tiempos de Descartes, ¿no? Pero los filósofos siempre han sabido tejer, ya digo, el traje de cada época, ¿no? Y entonces eso es fundamental. Por lo tanto, la filosofía en la formación de las personas, porque es la que aporta la Weltanschauung, como se dice en alemán, ¿no? La concepción del mundo, ¿no? La gran concepción del mundo en su generalidad, con sus problemas, con sus complejidades, y siempre la filosofía ha sido plural, o sea, es decir, que precisamente como a lo largo de la historia el mundo cambia, el mundo social, el mundo cultural cambia, entonces los filósofos siempre han acertado hasta ahora a dar la imagen del mundo, ¿no? Esta es la tarea. Es gravísimo lo que está sucediendo ahora en esta marginación de la filosofía de los planes de estudio, puesto que si se quiere conocer y tener una imagen de nuestra época, que sin duda es una imagen tecnológica, pero han de ser en gran medida no solo los tecnólogos, que son los que saben hacer el mundo actual, el mundo contemporáneo, pero también los filósofos, que son los que podemos dar la imagen tecnológica de la tecnosociedad actual, del tecnomundo actual. Creo que esto debe de seguir estando en los planes de estudio, en enseñanza media y también en formación continua en general, porque la filosofía vale para todas las edades, no solo para los jóvenes. Bueno, de manera que más que buscar la esencia de las cosas, bueno, que eso fue algo que sí, en la antigua filosofía medieval efectivamente le buscaba, el filósofo hoy propone definiciones para ir penetrando en el conocimiento de las realidades. Y esto enlaza con esas herramientas conceptuales que ha citado Eva al comienzo, los señores del aire, los entornos, Telépolis, que usted ha creado y que son herramientas utilísimas para entender la realidad actual. Y esto nos lleva a la consustancialidad que hay entre la técnica y el lenguaje, ¿verdad? Y este creo que es un aspecto, corríjame, profesor Echeverría, que es muy importante para entender su labor. Sí, bueno, yo lo que he intentado es precisamente eso, proponer una serie de conceptos bastante articulados, entiendo, para interpretar el mundo actual. El mundo actual está teniendo una transformación tremenda, gigantesca, probablemente no comparable a las de ninguna época anterior, sobre todo por la aceleración enorme del cambio tecnológico, de las innovaciones tecnológicas. Esto está teniendo consecuencias en todas y absolutamente las formas de actividad humana, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que la filosofía está dando una respuesta también dentro de su papel, O sea, la filosofía no tiene por qué generar tecnologías, pero sí debe de interpretar y señalar los peligros, los riesgos de las nuevas tecnologías. Esto es un poco el intento mío de contribución en mis estudios de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Entonces, en concreto, pues la hipótesis de los tres entornos, yo la propuse en 1999, y la hipótesis de Telépolis ya en 1992, y luego en mi libro del 94, ¿no? Yo sigo manteniendo esas dos hipótesis, a pesar del enorme cambio tecnológico, de la gran cantidad de nuevas tecnologías que han surgido. Entonces no existía Google, no existían los teléfonos móviles, no existía, pues no sé, las redes sociales, etcétera, pero sin embargo esas hipótesis siguen siendo válidas desde mi punto de vista. Hay que actualizarlas, hay que desarrollarlas, pero lo fundamental siguen siendo válidas. No pretendo con eso describir la esencia de nuestra época, pero sí, por el contrario, la estructura de la misma, la estructura del mundo actual, del mundo contemporáneo, que es claramente tecnológica, y por eso últimamente he propuesto términos como tecnosociedad o tecnopersona, puesto que la revolución tecnológica, el enorme cambio tecnológico, ha llegado ya a nosotros mismos, ha llegado a las personas. Empezó primero en Internet con la globalización, llegó a nuestras casas con la televisión, con Internet en nuestras casas, la domótica, etcétera, etcétera, pero ahora ha llegado a nuestras propias personas, por eso cabe hablar de tecnopersona, e incluso otro ámbito tremendo de enormes consecuencias, que son los nanocosmos. Las nanotecnologías tienen una importancia decisiva y va a ser una nueva revolución tecnocientífica en el siglo XXI. Está siendo ya. Claro, vemos cómo se explotan los datos que generan las personas, nuestro organismo, nuestro comportamiento, la salud, el sueño, el rendimiento, el ocio, los gustos, consumo, todo queda expuesto en un momento dado, todo queda medido, registrado en la nube, ¿no?, por así decirlo. Se habla de la siliconización del mundo a partir del concepto de Silicon Valley para definir esta nueva industria de la vida basada en los Big Data. Esa fusión entre economía, tecnología, que invade nuestra intimidad en todos los ámbitos, ¿no nos pone en una encrucijada?
Sí, en una encrucijada y enormemente problemática, ¿eh? O sea, esto ya está sucediendo, pero ya ha sucedido, es decir, no tiene vuelta, ¿no? Las personas, hay tres modalidades de persona, igual que hay tres entornos. Está la persona en el sentido corporal, o sea, la identidad físico-corporal de cada uno de nosotros. Está la identidad social, la persona jurídica, somos ciudadanos en un determinado país, tenemos nombre propio, apellidos, lugar de nacimiento, profesión, DNI, etcétera, etcétera. Eso es la persona en su sentido civil, la, digamos, persona jurídica, como se le llama técnicamente. Y lo que ha sucedido en las últimas décadas es la aparición de la tecnopersona, que somos nosotros mismos, porque seguimos siendo personas, por supuesto, en el sentido fuerte del término, y también seguimos siendo personas jurídicas, pero además somos tecnopersonas. Entonces, efectivamente, hay una tensión muy fuerte en el sentido de aquellos que gestionan las grandes redes por invadir la intimidad, por usar y comercializar nuestros datos. Entonces, eso pues es un desafío enorme, importantísimo, ante el cual hay que pronunciarse. Yo estoy claramente en contra del uso comercial de los datos íntimos. Yo distingo ya desde hace, de los señores del aire, entre intimidad, privacidad y público, ámbito público, espacio privado, espacio íntimo y espacio público. Entonces, para mí el problema no es tanto la privacidad, que por un anglicismo se suele hablar de privacidad. La cuestión, lo que hay que defender, y además estrictamente, es la intimidad de las personas. La intimidad de las personas, esto, no hay ser humano sin intimidad, no hay un ser humano sin conciencia, sin alma, por decirlo en términos tradicionales. Sería gravísimo que los señores del aire, los señores de las nubes, conquisten nuestra alma, o sea, si conquistan nuestra alma, entonces el riesgo de esclavitud, y lo digo en el sentido fuerte del término, es real, ¿no? Entonces sería gravísimo que la tecnosociedad actual fuera una tecnosociedad de esclavos, de tecnoesclavos. Hay un riesgo, no creo que vaya a suceder, porque por suerte confío en los seres humanos, confío en los usuarios de la tecnología, y ya hay una reacción suficiente e importante contra esta tentativa de dominio. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que ha surgido desde las tecnologías de la información y de la comunicación una nueva modalidad de poder que se ejerce efectivamente a través de la nube, a través de los big data, y yo lo que propongo es el reconocimiento de los derechos de las tecnopersonas, que no es lo mismo que los derechos humanos, Es decir, los derechos humanos son para el primer y el segundo entorno, pero en cambio en el tercer entorno es imprescindible, en el ámbito de la nube, que tengamos unos derechos, como por ejemplo a conocer cuáles son los datos que cada una de las redes sociales, cada uno de los servidores de acceso tiene de nosotros, poder manejar nosotros mismos esos datos, borrar los que queramos, que no sean comercializados, que no sean vendidos. Estos son derechos básicos de la tecnopersona, y no es lo mismo los derechos básicos de la tecnopersona que los de las personas o los de los seres humanos. Y por completar entonces un poco más, o andar un poco más en esto, profesor Echeverría, dada esta colonización de lo humano por lo técnico, se dibujan esos dos extremos siempre, que son por un lado esa utopía transhumanista, de la que cada vez hablamos más, que dibuja un futuro dominado por una especie de superhombre con unas capacidades enormes, incluso con una capacidad de prolongar su existencia casi infinitamente, y luego esa otra distopía que vaticina que nos convertiremos en algo así como en la película aquella de los años 50, El increíble hombre menguante, ¿no? Seremos colonizados de tal manera por la técnica que prácticamente lo humano desaparecerá. Bueno, entre estos apocalípticos integrados, ¿dónde habría que situarse? Y alguna vez usted ha dicho, ¿no?, que usted piensa que está surgiendo algo positivo, que es un ser humano expandido, con nuevas capacidades. Eso es, sí. Sí, esa es exactamente mi idea, ¿no? En fin, digamos, el transhumanismo es una distopía, no es una utopía, sino una distopía. En fin, para algunos iluminados, para algunos místicos de la tecnología, la tecnociencia es una religión, en algunos Sí. Ha adquirido una connotación religiosa en algunas personas, o sea, lo cual, no pasa nada, es una nueva modalidad de religión, y el transhumanismo pues lo muestra claramente. Esperan en la resurrección y en la eternidad de los seres humanos vía tecnológica, ¿no? Esto es literalmente, desde mi punto de vista, es una locura, es inviable, pero bueno, hay quien cree en ello, están en su derecho de creer, y la libertad de religión hay que mantenerla incluso para el transhumanismo. Ahora, dicho esto, y sin caer por lo contrario en la distopía, ¿no?, de que entonces eso es el infierno y es el principio de todos los males, ¿no?,
Pero lo que hay que hacer es pensar, es criticar efectivamente esta modalidad, digamos, distópica, pero también tampoco pensar el que efectivamente vamos a ser esclavos. ¿Por qué? Pues porque el mundo actual, el mundo tecnológico, depende de nosotros, es así de sencillo. O sea, digamos, en la medida en que somos usuarios de la tecnología y en la medida en que el poder de los usuarios y la organización de los usuarios de las tecnologías se vaya afirmando, es decir, en la medida en que surja una sociedad civil activa, pues digamos estos riesgos de una distopía transhumanista en donde efectivamente habría hombres menguantes, o sea, hombres incluso, como he dicho anteriormente, tecnoesclavos, entonces surgirá una lucha como ha habido muchas a lo largo de la historia, por la liberación, o sea, por la lucha, el riesgo de los tecnoesclavos, habrá rebelión de los tecnoesclavos, o ya está sucediendo esa rebelión, y habrá tecnopersonas libres. Eso no quiere decir que no vaya a proseguir el proceso de tecnificación, o sea, yo no soy en absoluto apocalíptico, ¿no? Sino que simplemente se llegará a una mediación, a unos derechos reconocidos, a una constitución. Entonces yo lo que propongo desde hace años, desde el 92 exactamente, es una constitución de Telépolis en el tercer entorno. Es decir, que se genere una sociedad en donde los derechos de las tecnopersonas, diría hoy en día, los derechos de las tecnopersonas estén claramente reconocidos y haya unas reglas de juego, tanto para las empresas transnacionales, las gestoras de la nube, que están en su derecho, por supuesto, de seguir adelante y de hacer innovaciones tecnológicas y de obtener beneficios, yo no tengo nada contra eso, pero respetando siempre la intimidad y los derechos de las tecnopersonas, y esto es lo que no hay. Hoy en día, cada vez que uno dice acepto, y acepto, digamos, está firmando un contrato en el cual no es un contrato leonino, o sea, digamos, no hay posibilidad ninguna de no aceptar, y luego las condiciones a las que se le somete en ese contrato son manifiestamente abusivas, ¿no? Entonces lo que tiene que surgir es un control de ese tecnopoder de los señores del aire, de las nubes y de los big data, como siempre ha sido en una democracia. Es decir, la democracia no es la sabiduría de las multitudes, como algunos de los ideólogos dicen, sino que ni es las votaciones, sino es un equilibrio de poderes. Ante todo es un equilibrio de poderes. Entonces, frente al poder ejecutivo, parlamentario y judicial de los estados clásicos, ha surgido una nueva modalidad de poder, el tecnopoder, el poder tecnofinanciero, también el poder de todos estos señores del aire. Ese es el poder que hay que controlar y al cual hay que establecerle unas redes del juego. Me estoy refiriendo a escala global, bien entendido, o sea, las redes son globales y por lo tanto esa constitución de la que estoy hablando es una constitución global para todo el planeta y para todo el tercer entorno. Un motivo de preocupación creciente en las tecnosociedades es la seguridad. Hemos de acostumbrarnos a que a mayor progreso vamos a vivir también en una mayor situación de vulnerabilidad. Eso es completamente cierto. O sea, este sistema tecnológico es extremadamente complejo. Basta ver lo que es un teléfono móvil, es una joya tecnológica, un teléfono móvil, exactamente igual un ordenador. Tiene muchísimas más capacidades de lo que usamos, ¿no? Entonces, en la medida en que uno tiene un sistema tecnológico, y en general cualquier tipo de sistema, un sistema ecológico también, un ecosistema, cuanto más complejo es, más frágil es. Un jardín, digamos, con múltiples especies, es enormemente frágil a la lluvia, al viento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las tecnologías actuales componen tecnosistemas de gran complejidad en donde cualquier crisis, cualquier alteración fuerte, tiene unas consecuencias catastróficas en cadena sobre todos sus usuarios. Y voy a poner un ejemplo, ya digo que no soy apocalíptico, pero bueno, tampoco es imposible, e incluso diría que el mayor riesgo es ese, la crisis del propio tercer entorno, la crisis de las redes, la crisis de la nube. La crisis de la nube es perfectamente factible, dada la enorme complejidad que tiene la nube, que son gigantescos ordenadores que no están en las nubes, sino que están en tierra, y cuyo mantenimiento es costosísimo. Entonces, una crisis en esos grandes ordenadores de los señores de la nube, si se cae Google, por poner un ejemplo, o si se cae Facebook, o se cae Twitter, entonces la crisis es considerable, y es una crisis sistémica, ¿no?
Quiero decir con ello que esos riesgos son reales, existen. Cuando se habla de sustentabilidad, uno se refiere sobre todo al planeta, al medio ambiente ecológico, natural, estoy completamente a favor de ello. Hay que pensar también en la sustentabilidad a nivel social, de las ciudades, etcétera, etcétera, pero el gran problema para el siglo XXI, desde mi punto de vista, es la sustentabilidad de las redes, del tercer entorno, la sostenibilidad. Porque si las redes se caen, la crisis no solo económica, sino financiera, social, laboral, etcétera, sería enorme, ¿no? Y curiosamente se habla muy poco de ese riesgo, mientras que el apocalipsis se ve en otras direcciones. Sí, ya hemos tenido algunos indicios o pequeños... pequeños avisos. Pequeños pero serios avisos de lo que puede venir. Eso es. No quiero dejar pasar el tema de la innovación, porque sé, profesor Echeverría, que usted está investigando desde hace ya años sobre este tema. Solamente les quiero apuntar algo histórico, que a usted se lo he oído alguna vez, que me parece también muy curioso, y un aspecto histórico de la innovación, porque es chocante que este concepto que hoy se ve como algo fundamental en toda la sociedad desarrollada, una sociedad que mira al futuro, pero hasta hace no tanto, hasta un pasado no demasiado lejano, gozaba de una pésima reputación. Encontré en un libro de Schopenhauer que decía que era esa palabra odiosa, la palabra más odiosa del diccionario, decía innovación. Sí, efectivamente. ¿Cómo se explica esta radical valorización de la innovación de unos años a esta parte? Bueno, el término innovación ahora se ha estudiado, se está haciendo la historia de la innovación, es el valor emergente, un nuevo valor cada vez más relevante, cada vez hay políticas de innovación, la propia Unión Europea potencia el Union Innovation 2020, que es una acción estratégica de enorme importancia, se quiere innovación por doquier, no solo innovación tecnológica, sino innovación social, a esos estudios me dedico yo, innovación cultural, innovación en los distintos ámbitos, ecoinnovación, etcétera, etcétera. Bien, entonces siendo la innovación uno de los temas de nuestra época, uno de los valores de nuestra época, efectivamente, curiosamente, en el siglo XIX era un disvalor, es decir, que ha habido un cambio de valores y un valor que era muy negativo anteriormente ha pasado a ser enormemente positivo e incluso hoy en día se considera que es casi como la panacea, ¿no? Sí. O sea, es la innovación lo que va a resolver los problemas de Euskal Herria, los problemas industriales, etcétera, etcétera. Yo estoy a favor, bien entendido, de las políticas de innovación, pero sin caer en una religión de la innovación, o sea, sin pensar que la salvación está en la innovación, porque no es así. Bien, Schumpeter es el economista, gran autor teórico de la innovación, y él afirma que la innovación siempre es creación y destrucción creativa lo llama, ¿no? Entonces a mí esa idea me parece de gran profundidad y efectivamente hay que ver siempre los aspectos positivos de la innovación, porque efectivamente es creativa, pero también los aspectos negativos. La innovación, si es innovación de verdad, siempre es destructiva. No solo beneficia a unas personas o a unos grupos, sino que también perjudica a otros, ¿no? Y precisamente por eso a mí desde el año 2006 me interesaban los estudios de innovación, O sea, efectivamente, la ciencia y la tecnología son altamente innovadoras, hay que seguir en ello, efectivamente en países que ya han explotado sus recursos naturales a fondo, como son los países europeos, la innovación es la alternativa estratégica, pero contemplando siempre los aspectos destructivos de la innovación, en lugar de pensar que la innovación es el bien, el colmo de todos los bienes, no es así. La innovación puede ser buena, pero también puede ser enormemente destructiva y por lo tanto los estudios de la innovación tienen que ser unos estudios críticos, unos estudios con datos, con conciencia, y en lugar de que se convierta en un marketing, en una publicidad de la innovación como a veces sucede. Bueno, pues una interesantísima charla que nos ha dado mucho material para la reflexión, profesor. ¿Cuándo va a tener lugar la ceremonia de entrega de este premio Eusko Ikaskuntza laboral? Bueno, pues el próximo martes, 18 a las 6 de la tarde en el Palacio de Miramar, ¿no? Y bueno, pues... Y hablará el profesor Echeverría y es un acto abierto, de modo que se puede participar, sí, se puede participar. Pues entonces recordamos que es este martes 18 de octubre en el Palacio Miramar de Donostia a partir de las 6 de la tarde, que seguro que esto ha sido solo un pequeño aperitivo de todo lo que podrá contar el profesor Javier Echeverría en este acto. Enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Es que ricasco. Un saludo, Suri.